¿Qué tal amigos? Mi nombre es Giovanni Sepúlveda y el día de hoy les presentamos el cuarto episodio de la temporada 19 de Ascensor UABC. Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa Varela. ¿Qué piensas sobre el clima en la actualidad? Hay semanas en las que las temperaturas cambian drásticamente de un día a otro o incluso de la mañana a la noche en un mismo día. Es molesto, ¿no? Pero como bien sabemos, el clima se ha visto afectado por el poco cuidado que le hemos dado a nuestro medio ambiente desde hace ya unos años. ¿Qué tal? Mi nombre es Alice Duarte. Desde niños se nos enseña en las primarias y secundarias el significado de las 3 R's: reciclar, reusar y reducir. Sin embargo, muchos de nosotros lo hemos olvidado y no tomamos las medidas necesarias con respecto a nuestro uso de plásticos y otros recursos. Así es, Alice. Desgraciadamente en muchos lugares no se le da un uso responsable a estos recursos, como el agua, el papel o la electricidad. Y con ello se contribuye a que el problema al que enfrenta el medio ambiente crezca con intensidad. El día de hoy queremos concientizar sobre esta gran problemática. Ya comienza Ascensor UABC. Cuidar el medio ambiente no requiere grandes acciones, sino que desde tu propia casa puedes hacer muchos pequeños gestos para contribuir a su protección. Y con este Top 10 te ayudaremos a realizar pequeños actos que en el futuro serán grandes cambios en el ambiente y en nuestra vida diaria. Desde pequeños es bueno que los niños aprendan a separar los residuos para que se puedan reciclar. Enséñales qué se tira en cada cubo y por qué se debe hacer así. Hay muchos productos que se pueden usar varias veces para proteger la naturaleza. Por ejemplo, utiliza servilletas de tela en lugar de servilletas de papel. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza, así que planta un árbol en tu casa o en la comunidad donde vives. Cada vez son más los supermercados que venden bolsas de plástico para evitar su uso y fomentar el reciclado. Llévate tus propias bolsas al supermercado y podrás utilizarlas varias veces. Cuando no utilices el agua, cierra el grifo y controla que no existan fugas. Para reducir el consumo de luz eléctrica, abre las ventanas y sube las persianas para que entre la luz del sol en tu casa. Recuerda que los aparatos que están apagados pero siguen enchufados consumen energía, por lo que es importante desenchufarlos. Las bombillas de bajo consumo se calientan menos, consumen menos energía, alumbran igual y duran más. Los productos ecológicos cuidan el medio ambiente porque en su producción no se utilizan fertilizantes ni otros productos contaminantes. Parece obvio, pero no nos damos cuenta de la cantidad de veces que encendemos la luz de una habitación que no ocupamos. Acostumbra a tus hijos a apagar la luz y cuando te marches de casa, comprueba que esté todo apagado. La contaminación en las grandes ciudades proviene en gran medida de los coches. Utiliza el transporte público para desplazarte y ayudarás a cuidar la naturaleza. Así de sencillo es cuidar el medio ambiente. Ya no pongamos más pretextos y ayudemos a vivir en un mundo con menos contaminación y más saludable. Esto fue lo que debes saber. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a la sección de A Ciencia Cierta. El día de hoy hablaremos todo lo que sucedió en el segundo día del panel virtual de sustentabilidad en las universidades, los retos del consumo de papel y gestión adecuada de residuos en universidades. Acompáñenme. ¿En qué fecha se realizó el evento y por qué medio? El panel virtual se llevó a cabo el día jueves 20 de mayo a las 11 a.m. hora de Tijuana. Se llevó a cabo de manera virtual, por medio de la aplicación de Zoom
para la realización del panel virtual. Asimismo, se utilizó la plataforma de Facebook para la transmisión y divulgación del contenido. ¿Quién organizó el evento? El panel virtual de sustentabilidad en las universidades fue organizado por la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de UABC. ¿Cuál fue el objetivo del panel virtual? El objetivo de dicho panel fue que los estudiantes conocieran y analizaran las propuestas de proyectos que las universidades están llevando a cabo con la finalidad de poder implementar dichas ideas y crear un plan de gestión ambiental para la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de UABC y lograr una mejor sustentabilidad. ¿Qué temas se abordaron en el panel virtual? Se presentaron proyectos para la gestión ambiental que están llevando a cabo diferentes universidades. El primer proyecto de la conferencia lo presentó el profesor Julio Luna, de la Universidad Metropolitana de Guadalajara. Comentó su experiencia respecto al tema y al plan ambiental que se está llevando a cabo en dicha universidad, la cual es una campaña de concientización dirigida a los alumnos desde el momento en el que se incorporan a la universidad. Para el reciclaje, se colocaron botes de basura clasificados para la correcta separación de la basura. También comentó que uno de los retos que tuvieron que enfrentar fue el cambio de actitud y la concientización de la comunidad estudiantil con respecto a la educación ambiental. El segundo proyecto lo presentó Jaime Gavilán, coordinador nacional de gestión ambiental de la Universidad Nacional de Colombia y su equipo de trabajo. El proyecto que está llevando a cabo dicha universidad es la realización de la política ambiental CSU. El objetivo de este proyecto incluye cumplir requisitos normativos, fomentar entornos ambientales sanos, promover la cultura ambiental, evaluar el desempeño ambiental y establecer mecanismos sobre el cuidado y la mejora de las condiciones ambientales. ¿Qué problemas ambientales existen actualmente en la universidad? Se puede decir que en el campus universitario existe un problema ambiental debido a las colillas de cigarros, ya que se pueden encontrar dichas colillas tiradas en el césped de la universidad. Asimismo, se puede decir que se requiere de una concientización para la correcta clasificación de los residuos. ¿Dónde se encuentra el panel virtual? Puedes encontrar la grabación del panel virtual en la página de Facebook de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia UABC. Al finalizar la presentación de los proyectos, se abrió un espacio para preguntas en donde los estudiantes de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de UABC realizaron una serie de preguntas a los ponentes. Esto fue todo lo que se vivió en el panel virtual de Sustentabilidad en las universidades, los retos del consumo de papel y gestión adecuada de residuos en universidades. Esperamos que esta recapitulación haya sido de tu agrado. Gracias. Bienvenidos a la sección Soy Cimarrón. Mi nombre es Mari y el día de hoy el tema es el cuidado del medio ambiente. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y como ciudadanos, estudiantes y seres humanos habitantes de este planeta llamado Tierra, debemos tomarnos aunque sea 5 minutos para estar atentos a lo que el planeta nos pide y lo que hacemos para cuidarlo. Es nuestro hogar, pero no hemos puesto demasiado de nuestra parte. La basura se va acumulando por donde quiera que la vemos dentro de las áreas urbanas. Los océanos están aún más contaminados, al igual que el aire a nuestro alrededor. La comunidad cimarrona se ha puesto a trabajar en lo que puede hacer y nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Los estudiantes cimarrones, por medio de la coordinación de proyectos de gestión ambiental, buscan concientizar y al mismo tiempo programan momentos en los que tanto docentes como alumnos y la comunidad en general puedan apoyar para hacer de este planeta un lugar mejor. En Baja California no he tenido un conocimiento sobre las problemáticas ambientales o las soluciones, ambientales del estado, pero sí he estado muy de cerca, por ejemplo, los tipos de acciones ambientales que hacen, por ejemplo, en Guadalajara. Crean programas y hacen jornadas de cuidado al medio ambiente en el cual van al bosque de la primavera y hacen guías turísticas para conocer el lugar, saber qué áreas están protegidas y te van enseñando cómo tener ciertas medidas para evitar que este bosque se incendie, porque es un bosque que se incendia bastante. Eso y las básicas que son de plantar árboles, aprender a reciclar y a separar la basura. Y creo que en los estudios de prepa y secundaria, según recuerdo, todavía están los programas donde te llevan a distintos parques recreativos y te ponen a plantar, a limpiar, donde van y incluso te dan clases para que tú también tengas esa vocación de que en futuros años pues quieras también participar como un guía turístico, ¿no? En este aspecto.
Siento que si implementas medidas que puedan penetrar el mismo sistema, estas estrategias pueden ir permeando a los distintos estratos, ¿no? Creo que lo importante aquí sería comenzar con la educación. Si este tipo de estrategias ecológicas se implementan en las escuelas, más allá de lo teórico, sino de lo práctico como tal, conforme va pasando el tiempo se va a comenzar a ver más resultados, ¿no? Poco a poco podemos poner de nuestra parte para hacer de nuestro mundo un lugar mejor y más limpio para las siguientes generaciones. ¿Y tú, pondrás tu granito de arena? Yo soy Mari y esto fue Soy Cimarrón. ¿Qué actividades realizabas con tus profesores o padres cuando eras niño para preservar los recursos naturales? ¿Alguna vez fuiste a alguna planta tratadora de agua o algún centro de reciclaje? ¿O alguna vez tu escuela recibió un premio por reunir plástico que se destinaba a los procesos de reciclaje? ¿O fuiste alguna vez inspector del agua? Como vemos, se nos solía motivar de distintas maneras para preservar los recursos naturales. Plantar árboles, cuidar espacios recreativos o áreas verdes, separar el tipo de basura dependiendo del desecho al que le pertenece. Hay muchas maneras de ayudar a que este problema disminuya, incluso desde nuestros hogares. Sobre todo, considerando que este es el mes del medio ambiente. Exacto, Giovanni. Cada pequeña acción cuenta. Al salir a hacer las compras, no debemos olvidar hacer uso de bolsas reutilizables. ¿Habías pensado alguna vez en llevar tus propios utensilios y termos a un lugar de comida rápida? Puede que a muchos les parezca extraño, pero así podemos reducir el uso de plásticos desechables como vasos, cucharas, tenedores y popotes. Como nos mencionan Alice y Giovanni, hay infinidad de maneras para contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente. Además, las grandes empresas son generadoras de gran cantidad de residuos y hacen un uso excesivo de los recursos naturales. Por lo tanto, si reducimos nuestro consumo de los productos de estas empresas, contribuimos a que baje la demanda y la cantidad de desechos sea menor. Hola, de nuevo aquí en Videografía. El día de hoy tenemos como entrevistada a Cristabel Verdugo, egresada de la Maestría de Ciencias Químicas. Mi nombre es Cristabel Verdugo, egresada de la Maestría en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Me especialicé en el área de ecotoxicología. ¿Qué piensas de la situación del medio ambiente en la zona en la que vives y en la ciudad en general? Principalmente trabajamos en el área hidráulica, es decir, qué es lo que estaba pasando en nuestra ciudad, que hoy sigue siendo una gran preocupación, el desabasto de agua. Y la poca agua que hay está contaminada. Sabemos que actualmente a veces tenemos agua y a veces la cortan porque están arreglando la tubería que ya es obsoleta. El problema es en que utilizamos el agua, pero esta agua no es suficiente o no la están tratando para volverla a reutilizar. Cada vez que íbamos, hablo por mis alumnos y por los ciudadanos que participaron en varias ocasiones en las limpiezas de playas, todos los residuos que encontrábamos en el andar. Era una tristeza saber que el limpiador de oídos terminaba en la playa, que la colilla de cigarro terminaba en la playa. Hasta llegábamos a encontrar cientos de cepillos plásticos. Entonces, de ahí surgió una problemática, una necesidad de poder educar a los demás cómo podríamos ser consumidores de productos que no lastimaran o que no impactaran a nuestro medio ambiente. ¿Estás involucrada en algún proyecto o idea comercial para hacer que la producción y el consumo sean más respetuosos con el medio ambiente? De origen comercial, ahora inició con la Facultad de Educación y se convirtió en una tienda Vision 100% Natural. Es una tienda en la cual mostramos que puedes encontrar todos los productos que utilizas diariamente, pero de materiales más sustentables. Están hechos de otros materiales que no son plástico. Nos llevamos a la tarea a ir a todas las expos. Este proyecto ya tiene 2 años y en cada expo la intención era educar con el ejemplo. Muchas personas interesadas se acercaban, hasta les extrañaba. Ahora ya no es algo nuevo, un peine que no fuera plástico, ¿no? Sino que fuera bambú, que fuera madera, una bolsa que puedan reutilizar varias veces.
¿Qué ventajas o desventajas fluyeron durante la pandemia en tu proyecto? La educación vino de afuera hacia adentro. Sabemos que en casa es la primera escuela que tenemos. Durante la pandemia fue un impacto muy beneficioso, tanto para nuestro proyecto como en general. Pudimos observar que disminuyeron los residuos. Regularmente sacábamos toneladas de lo que son tanto colillas de cigarro, botellas PET principalmente. Estamos hablando que de un 100%, el 30% estaba en el océano. Nosotros somos los que estamos contaminando. Los que no nos preocupamos de poner los residuos en donde deben de ir para que lleguen a su destino y puedan ser tratados o puedan ser dispuestos en donde deben de ir, orgánicos, inorgánicos, reciclables. ¿Algún consejo hacia la comunidad cimarrona o sociedad para el cuidado ambiental? La próxima vez vayas a comprar un producto de uso personal, recuerda que dónde va a terminar ese empaque. Le agradecemos a nuestra invitada y a ustedes por vernos. Nos vemos hasta la próxima. Desde que inició el periodo de cuarentena, en marzo de 2020, se ha vuelto muy complicado realizar deporte fuera de casa. A pesar de que muchos establecimientos como gimnasios y centros deportivos ya están ingresando a la nueva normalidad, aún hay personas que prefieren evitar salir lo máximo posible. Sin embargo, realizar actividades deportivas brinda varios beneficios a nuestra salud, desde fortalecer los músculos, tendones y ligamentos, hasta reducir el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes tipo 2. Por ello, les presentamos 3 ejercicios que pueden realizar desde su hogar y sin tantas herramientas. El primero de ellos es yoga. Este ejercicio te permite entrenar los músculos del cuerpo además de relajarte. Practicarlo brinda varios beneficios. Uno de los más interesantes es el hecho de que ayuda a evitar enfermedades como la artritis. El segundo ejercicio recomendado es el trote estático. Está enfocado a las personas a las cuales les gusta salir a correr de forma cotidiana, pero que debido a la pandemia o a falta de tiempo no han podido hacerlo. Es sumamente sencillo y, como el nombre lo indica, no hay necesidad de salir a ningún lugar. A su vez, este ejercicio ayuda a quemar calorías, mejorar la salud cardiovascular, así como fortalecer y tonificar los músculos. La tercera recomendación es la calistenia, el cual es un sistema de distintos ejercicios que se realizan con el propio peso corporal. Ayuda a poder trabajar con distintos grupos musculares con el objetivo de obtener fuerza y mayor movilidad. Este es un deporte que se puede practicar en cualquier sitio, además de conectar el cuerpo y la mente. Los entrenamientos más básicos que ayudan a generar y ganar fuerza para movimientos más avanzados son las flexiones, dominadas y sentadillas. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos ejercicios y deportes que se pueden realizar desde la comodidad del hogar. Esperamos les sean de bastante utilidad. Desde 1973, el 5 de julio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, la cual es una de las fechas más importantes dentro del calendario de las Naciones Unidas. Alrededor del mundo seguimos experimentando muchos problemas ambientales ocasionados por la actividad humana. La pérdida de los ecosistemas que estamos viviendo nos priva de los sumideros de carbono como los bosques, y las emisiones globales de gases de efecto invernadero han aumentado. El cambio climático puede causar consecuencias irremediables para las siguientes generaciones. De acuerdo con la página oficial de las Naciones Unidas, la aparición de COVID-19 ha demostrado lo desastrosas que pueden ser las consecuencias de la pérdida de ecosistemas. Al reducir el hábitat natural de los animales, hemos creado las condiciones ideales para que los patógenos, así como el coronavirus, se propaguen.
Es por ello que el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en la restauración de los ecosistemas, y el lema de este año 2021 es Reimagina, recrea, restaura. Todos debemos poner de nuestra parte para cumplir el objetivo, no solo por el día marcado en el calendario, sino en nuestra vida diaria. Hola y bienvenido a nuestra temporada 19 en un nuevo segmento. Yo soy Rosa y el día de hoy te voy a dar algunos consejos que te pueden ser de gran utilidad en tu vida diaria ahora como cimarrón. Como sabrás, ya eres un estudiante de UABC, por lo tanto, cada cierto tiempo, es decir, cada final de semestre, tendrás que hacer las necesarias y afamadas tutorías. De igual forma, si es tu primer semestre, también es la primera vez para muchos que van entrando apenas a clases presenciales. La tutoría sirve para reunirte con tu tutor y de esta forma poder despejar todas las dudas que tengas, sin mencionar que de esta forma te abre las materias del siguiente semestre, así como que te da de alta las materias del semestre pasado. De igual forma te ayuda a tomar optativas si así lo deseas. La optativa puede ser de otra carrera o de otra facultad. Si es otra facultad, nada más tienes que dirigirte a tu tutor y la facultad donde lo desees tomar. Sin mencionar el hecho de que te sirve para saber lo de tu inglés, por ejemplo el nivel que necesitas, tu servicio social y tus prácticas como los lugares donde puedes realizarlos. Hay que mencionar que el tutor no lo eliges tú, lo elige UABC. La mayoría de los tutores se comunican con sus alumnos a partir de la página Tutorías UABC. Algunos también usan el correo institucional o en algunas ocasiones, si corres con mucha suerte, tu tutor será el mismo que te dé las clases, así ya es otro medio de comunicación, pero repito, eso es completamente al azar y la suerte que tú tengas. Otra cosa que te será de mucha ayuda es saber manejar la página Tutorías UABC, lo cual es muy sencillo una vez practicando. Esta página la puedes encontrar escribiendo en tu navegador que uses, Tutorías UABC. Una vez que le des clic, tendrás que poner tu correo institucional y la contraseña que usas para este. Una vez dentro de la página te encontrarás como la bandeja de mi inicio, mis mensajes, mi tutor, tutoría, evaluaciones, material de consulta y cerrar sesión. Ya en cada apartado puedes encontrar la información que estés buscando. De igual forma, por este medio te puedes comunicar con tu tutor asignado. También hay que recordar que cada final de semestre tu tutor te pedirá una hoja de tutorías, la cual es de gran importancia, ya que por este medio se acreditan las materias que cursas el semestre anterior y se te habilitan las del semestre siguiente. Las fechas de tutorías y inscripción varían según el periodo, sin embargo puedes estar checando a través de las páginas de Facebook de tu facultad o por medio de la página de tutorías a través de los mensajes que te haga llegar tu tutor. Este semestre las jornadas de tutorías serán del 16 de junio al 28 de junio para los de primera etapa. Segunda etapa será del 25 de junio al 28 de junio para estar al pendiente de tu bandeja de entrada en la página de Tutorías UABC, ya que por este medio tu tutor se podrá comunicar contigo. Este proceso puede sonar complicado, pero se hace más fácil conforme pasan los semestres. No te preocupes, a la larga se hace más fácil y sencillo para ti. De igual forma, si tienes alguna duda, puedes comunicarte con tu tutor asignado por medio del correo o incluso pasar a su cubículo si este cuenta con uno. Esperemos de todo corazón que este video te haya ayudado para todo. Y sin más que decir, me despido. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Hey, hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Pues hablando, ¿qué más? ¿Y ese cubrepapada? ¿Cubrepapada? Sí, es mi cubrebocas. ¿No te has dado cuenta de lo mal que lo traes puesto? Recuerda usarlo siempre arriba de la nariz. Tenerlo debajo de ella no te sirve de nada y aparte te ves bien menso. ¿Así? Creo que no me expliqué. El cubrebocas siempre debe de cubrir tanto la boca como la nariz, así reducirás el riesgo de contagios. Protégete y protege a tu familia. Destrucción del hábitat marino, un avistamiento a la realidad. Los ecosistemas acuáticos funcionan como elementos fundamentales de los procesos de la Tierra y componentes esenciales para la economía y salud humana. Los pantanos, ríos, lagos y estuarios costeros son algunos ejemplos. Los pantanos enlazan a la tierra firme con el agua y actúan como filtros naturales, reduciendo la contaminación y controlando las inundaciones. Además, funcionan como criadero de muchas especies acuáticas. ¿Pero sabías que el hábitat marino se está perdiendo? La mayoría de las regiones de los océanos del mundo están sufriendo pérdidas de hábitat, pero las zonas costeras, debido a su cercanía a los centros de población humana, padecen este mal de forma desproporcionada. La pérdida de hábitat afecta de manera trascendental a la biodiversidad de todo el océano.
Según un estudio de National Geographic, las tasas de extinción global de las especies de agua dulce son de 4 a 6 veces más elevadas que las especies marinas o terrestres. El 40% de todas las especies de agua dulce de Norteamérica corren el riesgo de extinguirse. En los Estados Unidos, 69% de las especies de mejillones de agua dulce que ayudan a filtrar el agua están en peligro de extinción. Tanto los seres humanos como la madre naturaleza comparten culpa en la destrucción de los hábitats oceánicos, pero no a partes iguales. Por ejemplo, cambios en el clima y los mares. Los científicos explican que cuando hay una mayor concentración de dióxido de carbono en el aire, el agua absorbe gran parte del mismo. El agua se contamina y el nivel de calor en el agua se eleva más allá de las expectativas de vida. Calor relacionado con el cambio climático. El calor derrite los casquetes polares y como resultado se produce un aumento del nivel del océano, contaminando el agua y amenazando la vida de las plantas y animales acuáticos. Contaminación. Algunas actividades humanas son responsables de los cambios en las condiciones ecológicas marinas, causando alteración o destrucción y pérdida del hábitat marino. Pesca insostenible. La actividad pesquera agresiva puede dañar el hábitat marino, provocando la pérdida de muchas especies acuáticas. Impacto en el transporte. Algunos países dependen de los medios de transporte marítimos para transportar mercancía voluminosa. El hábitat marino se ve afectado debido a los derrames de petróleo que envenenan el agua. Eutrofización. Es el proceso por el cual los fertilizantes de la tierra son arrastrados a las aguas. Estos fertilizantes contienen iones de fosfato y nitrato, y cuando entran en contacto con las aguas, provocan un gran crecimiento de algas, creando un entorno intolerable para la vida acuática. Desarrollo de lugares costeros. Algunos países, debido a la ambición de desarrollar sus regiones costeras, dejan de lado la necesidad de conservar el hábitat marino. Algunas soluciones de la pérdida y destrucción del hábitat marino son: control de la contaminación, ya que la contaminación del agua, el aire y el suelo son responsables de los cambios climáticos adversos. Políticas de conservación ambiental. La disciplina humana es necesaria para garantizar que se resuelva el problema de la destrucción marina. Pesca controlada o moderada que sea sostenible. Educación cívica y ambiental. Se debe enseñar sobre cómo pueden respetar las leyes de la naturaleza. Restricción de desarrollos costeros agresivos. Esta medida será muy útil para limitar la expansión de la urbanización y los desarrollos costeros que representan una grave amenaza para el hábitat marino. Y por último, el uso de rutas designadas solo durante el envío. Esto puede lograrse mediante el uso estricto de rutas designadas a fin de limitar la propagación de los peligros que pueden causar los buques. Ahora ya conoces la importancia de cuidar el medio ambiente. Espero este video haya sido de tu agrado. ¡Hasta pronto! Recuerda que puedes revisar la página oficial de las Naciones Unidas para investigar más sobre las acciones que se están tomando para combatir el problema en nuestros ecosistemas. Igualmente, puedes hacer uso de las recomendaciones que brindamos en este programa e incorporar algunos consejos en tu cotidianidad para ayudar a proteger al medio ambiente. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperemos los temas te hayan resultado interesantes y los puedas poner en práctica en tu vida diaria. Te esperamos la siguiente semana con nuevo contenido. Y recuerda que todos los domingos nos puedes sintonizar a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además, todos los miércoles a las 10 de la mañana se transmite una repetición del programa por el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para encontrar contenido especial sobre los próximos episodios de la temporada, así como más información sobre nuestra universidad. Nos encontramos en Facebook e Instagram como Sensor UABC, y si te perdiste alguno de los episodios, búscanos en YouTube como Sensor UABC. Esto fue todo por el episodio del día de hoy. Hasta la próxima semana.